Hay una cabaña en las montañas del sur de Jalisco que muy poca gente conoce. No aparece en ninguna guía de viaje, no tiene reseñas en internet. Es parte de un complejo privado en las afueras de Tapalpa, un pueblo de poco más de 20,000 habitantes, conocido por sus artesanías, sus bosques de pino y su tranquilidad. El 20 de febrero de 2026, esa cabaña dejó de ser anónima. Porque esa noche, los analistas de inteligencia del ejército mexicano detectaron un movimiento que llevaban meses esperando. Un hombre de confianza, una mujer trasladada en secreto, y la confirmación de que, dentro de ese complejo, se encontraba el hombre más buscado de México y uno de los más buscados del mundo. 48 horas después, el país amaneció paralizado. 252 bloqueos carreteros en 20 estados. Incendios, enfrentamientos. Y la noticia que muchos pensaron que nunca llegarían a escuchar. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, había muerto. Pero lo que ocurrió en esas 48 horas y lo que hubo detrás durante más de un año es una historia que no se ha contado completamente. Hoy la vamos a reconstruir, paso a paso, desde el primer movimiento de inteligencia hasta el último vuelo que El Mencho jamás completó. Para entender lo que ocurrió en Tapalpa, primero hay que entender a quién buscaban. Porque Nemesio Oseguera Cervantes no era simplemente un narcotraficante más. Era, durante años, el criminal más poderoso y más escurridizo de México. El objetivo que ningún gobierno había podido alcanzar. El nombre que concentraba más recursos de inteligencia, más recompensas y más presión internacional que ningún otro en la historia reciente del país. Su historia comienza en Michoacán, en los años 90. Oseguera Cervantes se inició en el narcotráfico como parte de los Valencia, el grupo conocido como el Cártel del Milenio. Era un tiempo en que el crimen organizado en México tenía otra cara, otras reglas, otra geografía. Pero él supo leer los cambios, supo adaptarse y supo construir desde dentro algo que los Valencia nunca imaginaron que crecería tanto. Cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación emergió como organización independiente, alrededor de 2010, lo hizo con una violencia diferente, más directa, más expresiva. El CJNG no negociaba cuando podía eliminar, no se replegaba cuando podía avanzar. Y detrás de esa filosofía estaba El Mencho, un hombre que entendió que el miedo, administrado correctamente, es también una forma de poder. En 2015, el cártel derribó un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana en Jalisco usando un lanzacohetes RPG. No fue un accidente, fue un mensaje. Querían que el Estado supiera que estaban dispuestos a cualquier cosa. Y durante años, esa demostración de fuerza funcionó. Los operativos contra el CJNG eran frecuentes, pero el Mencho permanecía fuera del alcance. Cambiaba de ubicación constantemente, reducía su círculo de confianza, operaba a través de intermediarios. Se convirtió en un fantasma dentro de su propio imperio. Para 2016, Estados Unidos lo incluyó en su lista de fugitivos más buscados. En 2018, la Fiscalía General de la República ofreció 30 millones de pesos por información que llevara a su captura. En diciembre de 2024, el gobierno de Estados Unidos elevó esa recompensa a 15 millones de dólares. El Departamento de Justicia lo acusaba de narcotráfico, de encabezar un reinado de terror en México y de destruir vidas a ambos lados de la frontera con el tráfico de fentanilo. Washington llegó incluso a designar al CJNG como organización terrorista. Y sin embargo, el Mencho seguía libre. Pero hay algo que cambia cuando un hombre lleva demasiados años en la clandestinidad. Cuando reduce su círculo de confianza hasta el punto en que casi no quedan personas de su entorno. Cuando el miedo a ser traicionado lo lleva a depender de un número cada vez más pequeño de personas para sus movimientos, su seguridad, su vida cotidiana. Esa dependencia, esa necesidad de confiar en alguien, es el punto débil que la inteligencia militar comenzó a explotar con paciencia, con precisión y con tiempo. Lo que ocurrió en Tapalpa el 22 de febrero de 2026 no fue un golpe de suerte. No fue una delación espontánea ni el resultado de una filtración casual. Fue el punto final de una operación de inteligencia que llevaba más de 16 meses en marcha y que actuó en capas, construyendo información y cerrando caminos de escape uno por uno.
Desde octubre de 2024, el ejército mexicano y la Armada pusieron en marcha una ofensiva sistemática contra el CJNG que operaba en 3 niveles simultáneos. El primero, visible para el público: cateos, detenciones, golpes contra células y mandos medios de la organización. Cada captura que aparecía en los noticieros era un mensaje, pero también era, en muchos casos, una pieza de un tablero más grande. El segundo nivel operaba con menos ruido: drones con cámaras y geolocalizadores sobrevolando rutas de tráfico de droga. Operaciones terrestres y aéreas para interceptar cargamentos en tierra, aire y mar. Autoridades de Marina realizando operativos en Nayarit y Colima para desmantelar puntos de reclutamiento. En agosto de 2025 fue detenido Héctor Agustín El Cachorro, identificado como líder de una red de tráfico de armas que abastecía directamente al CJNG. Cada nodo logístico que se desmantelaba dejaba al cártel un poco más ciego, un poco más aislado. Y el tercer nivel era el más silencioso de todos: el trabajo de las áreas de inteligencia central del ejército, junto con mandos seleccionados de la Fuerza Aérea y las Fuerzas Especiales. Ese trabajo no se anunciaba. Sus resultados no aparecían en conferencias de prensa. Era la construcción paciente de un mapa. ¿Quién se movía? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Hacia dónde? En paralelo, algo importante estaba ocurriendo en el ámbito financiero. La Unidad de Inteligencia Financiera trabajó de cerca con el Gabinete de Seguridad para identificar y desarticular las redes de lavado de dinero del CJNG, las rutas de hidrocarburos robados, los negocios fachada en ciudades turísticas como Puerto Vallarta y Mazatlán, los circuitos financieros que conectaban al cártel con Estados Unidos. Esta presión económica tenía un efecto operativo concreto. Reducía la capacidad del CJNG de maniobrar, de moverse con libertad, de financiar su propia seguridad. También hubo operaciones con nombres en clave que apuntaban directamente a las zonas de influencia de El Mencho. La Operación Sable en la región del Istmo, la estrategia Pez Vela en Nayarit, la captura en febrero de 2026, días antes del operativo en Tapalpa, de Flavio Alberto Bracamontes, el Braca, que desarticuló la célula del CJNG que controlaba la región sur de Zacatecas y parte de Jalisco. Cada pieza quitada al tablero dejaba a El Mencho con menos opciones, con menos personas en quienes confiar, con menos rutas seguras para moverse. Y fue exactamente esa reducción del margen de maniobra lo que generó la información que necesitaban. Porque cuando una persona tiene que moverse, necesita ayuda. Cuando necesita verse con alguien de confianza, necesita un intermediario. Y ese intermediario, sin saberlo, se convierte en el hilo del que tira la inteligencia militar. El 20 de febrero de 2026, mediante trabajos de inteligencia militar central y con información complementaria del Gabinete de Seguridad y de agencias estadounidenses, los analistas del ejército ubicaron a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de El Mencho. Lo siguieron. Registraron su movimiento, y ese hombre condujo a las autoridades hasta una instalación en el poblado de Tapalpa, en el sur de Jalisco, donde esa misma noche la mujer se reunió con el capo. El Mencho estaba ahí, y esta vez las autoridades lo sabían con certeza. El 21 de febrero, la pareja sentimental de El Mencho abandonó el complejo de cabañas. No fue un error de él. Fue probablemente un protocolo de seguridad que había funcionado durante años. La persona que lo había visitado debía irse antes de que la zona se volviera de riesgo. Pero esta vez, ese movimiento fue registrado. Y en cuanto las autoridades confirmaron que El Mencho permanecía en el lugar, con un círculo de seguridad armado, el reloj empezó a correr. Esa misma noche, el 21 de febrero, comenzó el planeo de la operación. Y aquí hay un dato que dice mucho sobre cómo funciona la doctrina militar de las Fuerzas Especiales Mexicanas. Quienes planearon el operativo fueron los mismos que lo iban a ejecutar. El principio, según la doctrina, es que quien tiene que actuar en el terreno debe ser quien toma las decisiones sobre cómo hacerlo. No hay un estado mayor distante diseñando una operación que otros van a ejecutar. La planificación y la ejecución son del mismo equipo. Ese equipo era lo que dentro de las Fuerzas Armadas Mexicanas se conoce como los murciélagos. Una unidad creada en los años 90, integrada por alrededor de 2,000 efectivos entrenados para operaciones de alto riesgo contra organizaciones criminales.
Su nombre proviene de su escudo, alas murciélago sobre un mapa de México. Desde que ingresan a la unidad, la secrecía se convierte en su razón de vida. No muestran insignias, no revelan rangos. Sus familias no hablan de lo que hacen. Son, en muchos sentidos, los soldados más invisibles del ejército mexicano, y también los más preparados. Su entrenamiento incluye marchas progresivas que comienzan con 12 kilómetros diarios y escalan a más de 30. Operaciones en alta montaña bajo temperaturas de varios grados bajo cero a más de 4.000 metros de altitud. Trabajo nocturno. Infiltración. Acciones en entornos urbanos y rurales. Son los mismos que en 2015 ejecutaron operaciones en Jalisco cuando el CJNG derribó el helicóptero de la Fuerza Aérea. Los mismos que han actuado en Michoacán, en Zacatecas, en Guerrero, cada vez que el Estado necesita una respuesta de precisión quirúrgica en zonas de alta complejidad. La noche del 21 de febrero, esos hombres recibieron los detalles de su objetivo por primera vez. Hasta pocas horas antes, habían estado en preparación sin conocer el nombre de lo que buscaban. Eso también es parte del protocolo. Cuanta menos gente sabe hacia dónde va un operativo, menos posibilidades hay de que la información se filtre. La fuerza operativa que se organizó esa noche tenía 3 componentes. El primero era terrestre. Personal de la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. El segundo era aeromóvil. 6 helicópteros con personal de Fuerzas Especiales listos para intervenir, que permanecerían en estados aledaños a Jalisco para mantener el sigilo hasta el momento del despliegue. El tercero era de contención, una fuerza adicional preparada para actuar si el objetivo intentaba escapar o si había reacciones violentas del entorno. No había margen para el error. El Mencho tenía una historia documentada de rodearse de armamento pesado. El mismo cártel que había derribado un helicóptero militar en 2015 seguía operando con armamento de guerra. Y esta vez, las autoridades lo sabían. La operación estaba diseñada para capturarlo con vida. Eso fue lo que dijo después el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla. El objetivo era la detención, no el abatimiento. Lo que ocurrió al amanecer del 22 de febrero cambió esa posibilidad. La mañana del domingo 22 de febrero de 2026. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre las montañas del sur de Jalisco cuando las unidades de fuerzas especiales se aproximaron al complejo de Cabañas en Tantapalpa. El sigilo había funcionado. Los 6 helicópteros descendieron desde los estados aledaños. Los equipos terrestres cerraron el perímetro. Todo apuntaba a que la sorpresa era completa, hasta que la fuerza de seguridad del Mencho los vio llegar. Lo que ocurrió en los siguientes minutos fue, según el secretario de la Defensa Nacional, uno de los choques más violentos que el ejército mexicano había enfrentado en un operativo de este tipo en mucho tiempo. El Mencho salió del complejo dejando atrás a un grupo armado con la instrucción clara de contener a los soldados. Ese grupo no usó pistolas, usó armamento de guerra, 7 armas largas, 2 lanzacohetes, uno tipo RPG y otro blindicide, granadas, cartuchos en cantidad. El RPG era especialmente significativo. Ese mismo tipo de arma había derribado el helicóptero de la Fuerza Aérea en Autlán de Navarro en 2015. Y el grupo de seguridad del Mencho intentó usarlo nuevamente. Uno de los proyectiles impactó un helicóptero de la Fuerza Aeromóvil, que realizó un aterrizaje de emergencia en una instalación militar en Sayula, Jalisco. Por suerte, sin militares heridos. Pero la presión de los murciélagos fue más rápida que los disparos del cártel. Los elementos de fuerzas especiales repelieron el ataque. 8 presuntos integrantes del CJNG cayeron en ese primer enfrentamiento. 4 en el momento inicial, 4 más localizados tras revisar la zona. Se aseguraron los vehículos blindados, las armas largas, los lanzacohetes, los cargadores. Y el Mencho, con su círculo más cercano, huyó hacia el bosque. Lo que ocurrió después define lo que fue ese operativo, porque los murciélagos no se detuvieron. La Fuerza Aeromóvil siguió el movimiento. Las unidades terrestres desplegaron un cerco hacia la zona boscosa colindante con el complejo. Estaban persiguiendo al hombre más escurridizo de México en un terreno que él conocía y que ellos acababan de ver por primera vez. Y lo encontraron, oculto entre la maleza,
con los 2 escoltas que quedaban a su lado. Cuando los soldados se acercaron, los escoltas abrieron fuego. El personal de las fuerzas especiales repelió la agresión. En ese segundo enfrentamiento, el Mencho resultó herido, junto con 2 de sus acompañantes. Otros 2 integrantes de su grupo fueron detenidos. Un militar resultó herido. Se aseguraron 3 armas largas, 2 cortas, un lanzacohetes adicional, más granadas, más cargadores. El personal de sanidad militar llegó al lugar cuando la situación fue controlada. Evaluaron el estado de El Mencho y de sus 2 escoltas heridos. El diagnóstico fue el mismo para los 3, heridas de gravedad. Se solicitó de inmediato el apoyo de un helicóptero para su evacuación. Y fue aquí donde comenzó el último tramo de la historia de Nemesio Oseguera Cervantes. La decisión de hacia dónde llevar a El Mencho no fue trivial. La zona serrana de Tapalpa está a varias horas de Guadalajara, el hospital más cercano con capacidad para atender heridas de esa gravedad. El helicóptero podría llegar antes, pero había un problema. Las autoridades sabían con certeza que en el momento en que la noticia se filtrara, el CGNG respondería. Y si El Mencho iba a ser trasladado a un hospital civil en Guadalajara, el riesgo de un ataque o de un intento de rescate era real, demasiado real. La decisión fue otra. El helicóptero no voló hacia Guadalajara, voló hacia el Aeropuerto Internacional de Morelia, en Michoacán, donde un avión de la Fuerza Aérea Mexicana esperaba para trasladar a los heridos a la Ciudad de México. El objetivo era llevarlo a instalaciones médicas militares donde la seguridad estuviera garantizada. Pero durante ese trayecto aéreo, Nemesio Oseguera Cervantes falleció. Los 2 escoltas heridos también murieron durante el traslado. Según la versión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, las heridas eran de una gravedad que los servicios de sanidad militar no pudieron revertir en vuelo. El capo más buscado de México había muerto sin llegar a un hospital, sin un juicio, sin extradición, en el aire, sobre los estados que había dominado durante más de una década. La Fiscalía General de la República confirmó la identificación oficial del cuerpo al día siguiente. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó en la conferencia mañanera que la FGR había validado la identidad mediante pruebas periciales. Los restos, según dijo, serían entregados a la familia una vez que fueran reclamados conforme a la ley. Pero mientras eso ocurría en los despachos oficiales y en los hospitales militares fuera, en las calles, en las carreteras, en 20 estados del país, el CIJONG ya había activado su respuesta. Lo que ocurrió en las horas siguientes al operativo es algo que México no había visto de esa magnitud en muchos años. Una respuesta coordinada, simultánea, en múltiples puntos del territorio nacional. Una demostración de que incluso sin su líder, el CIJONG conservaba la capacidad de infligir daño a escala nacional. En total, ese domingo 22 de febrero se registraron 252 narcobloqueos en 20 estados de la República. Jalisco fue el más afectado, con 65 cierres de vialidades solo en ese estado. Pero la violencia alcanzó también a Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Baja California, Estado de México, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas y más de 10 entidades adicionales. Las imágenes que circularon esa jornada mostraban camiones en llamas atravesados en autopistas, sucursales del Banco del Bienestar incendiadas, tiendas OXXO atacadas, instalaciones de la Guardia Nacional asaltadas. En San Juan de los Lagos, una base de la Guardia Nacional fue agredida directamente. En Jalisco, el gobernador Pablo Lemos activó el Código Rojo y suspendió el transporte público en todo el estado. Jalisco fue el epicentro, pero la onda expansiva llegó a casi todo el país. El caos también se alimentó de algo más: la desinformación. En redes sociales circularon videos falsos, algunos elaborados con inteligencia artificial, mostrando supuestos enfrentamientos que nunca ocurrieron, zonas que supuestamente estaban fuera de control, versiones contradictorias sobre el estado del Mencho. El objetivo era amplificar el miedo, multiplicar la sensación de colapso, y en cierta medida, durante algunas horas, lo logró. En Puerto Vallarta, turistas grababan columnas de humo desde la playa mientras seguían en la orilla. En Guadalajara, restaurantes y comercios cerraron preventivamente. El aeropuerto de la ciudad, aunque funcionando, pidió a los pasajeros llegar con mucha anticipación ante los bloqueos en las rutas de acceso. Mientras tanto, Omar García Harfuch coordinaba desde la SCPC la respuesta del Gabinete de Seguridad. Se activaron protocolos de emergencia en todos los estados afectados. La Defensa, la Marina y la Guardia Nacional desplegaron refuerzos. Se estableció comunicación directa con todos los gobernadores. La prioridad era liberar las vialidades, contener los focos de violencia y evitar que los bloqueos derivaran en algo peor. Y la violencia no se quedó en los bloqueos.
El saldo definitivo fue devastador en términos humanos. 25 elementos de la Guardia Nacional murieron en emboscadas y ataques del CIJO-EGD durante esa jornada y las horas siguientes. Un custodio del sistema penitenciario, un funcionario de la Fiscalía de Jalisco, una mujer civil. En total, más de 28 personas del lado del Estado y de la sociedad civil perdieron la vida en la reacción del cartel. Del lado del CIJO-EGD, las autoridades reportaron más de 40 integrantes abatidos entre el operativo y los enfrentamientos posteriores, además de 70 personas detenidas. El secretario de la Defensa Nacional reconoció en la conferencia del lunes 23 de febrero el costo humano del operativo y lo que vino después. Expresó sus condolencias a las familias de los militares y guardias nacionales caídos, y dijo algo que resumía la postura oficial. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión y que se demostró la fortaleza del Estado mexicano. Para el martes 24 de febrero, las carreteras estaban libres. La normalidad comenzaba a regresar, aunque frágil, aunque lenta, aunque cargada de preguntas. Es imposible entender el operativo de Tapalpa sin entender el modelo de inteligencia que lo hizo posible. Y ese modelo tiene un nombre en México: Omar García Harfuch. Cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia en octubre de 2024, nombró a Harfuch como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con un mandato claro: construir una estrategia de seguridad basada en inteligencia, no en presencia masiva de fuerza, desplazar el modelo heredado de López Obrador, que había entregado el control de la inteligencia a los militares, y reconstituir el carácter civil de los servicios de información del Estado. Eso implicaba, entre otras cosas, recuperar el Centro Nacional de Inteligencia. Bajo el gobierno anterior, ese organismo había quedado en manos de las Fuerzas Armadas. Harfuch, con el respaldo total de Sheinbaum, comenzó a revertir ese proceso y al mismo tiempo construyó dentro de la propia SSPC un cuerpo de investigación que algunos han llamado los Harfuch, un equipo de agentes de inteligencia que emula en estructura y operación al modelo que el propio funcionario había construido años antes cuando era jefe de la policía de la Ciudad de México. La estrategia tuvo resultados verificables. En el primer año de la administración Sheinbaum, los homicidios dolosos bajaron más del 40% respecto al promedio diario del inicio del sexenio. Se desmantelaron más de 2.300 laboratorios clandestinos. Se decomisaron 24.000 armas y más de 346 toneladas de droga. Capturas relevantes en Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Jalisco. Y por encima de todo esto, el trabajo silencioso que llevó a Tapalpa. Pero hay algo más en esta historia que va más allá de los números. La muerte del Mencho ocurrió en un contexto de presión internacional sin precedentes. Donald Trump había amenazado públicamente con aranceles adicionales a México si el país no mostraba resultados concretos en la lucha contra el fentanilo. El CGNG había sido designado como organización terrorista por Estados Unidos, y el Mundial de Fútbol 2026, del que México es sede, generaba una urgencia adicional: mostrar al mundo que el país podía garantizar la seguridad en su propio territorio. La cooperación con Estados Unidos en el operativo de Tapalpa fue reconocida oficialmente por la Sedena, que confirmó que se contó con información complementaria de agencias estadounidenses. Pero las autoridades mexicanas fueron igualmente explícitas en subrayar que la operación fue planeada y ejecutada exclusivamente por fuerzas mexicanas. La línea entre cooperación y soberanía es delicada, y el gobierno de Sheinbaum y Harfuch caminó deliberadamente sobre ella para enviar un mensaje claro: México actúa, México decide, México ejecuta. El resultado fue reconocido por la opinión pública. Según una encuesta de El Financiero publicada días después del operativo, el 82% de los mexicanos calificó como bien o muy bien la acción en Tapalpa. El propio Harfuch obtuvo un 81% de evaluaciones positivas por su papel en el operativo. Esas cifras, en un país acostumbrado a la desconfianza hacia las instituciones de seguridad, son extraordinarias. Pero los analistas señalan también las preguntas que el operativo deja abiertas. El CGNG no desapareció con la muerte de su fundador. El cártel sigue operando, con estructuras regionales consolidadas, con mandos medios que llevan años esperando este momento, con células en múltiples estados. El vacío de poder que deja el Mencho no es un vacío que se mantenga vacío por mucho tiempo. Las disputas internas, la reestructuración, la fragmentación, son fenómenos que han seguido históricamente a la caída de cada gran capo en México. Y en algunos casos, esa fragmentación ha generado más violencia, no menos. Lo que el Estado pudo en Tapalpa fue esto: alcanzar al hombre más escurridizo del crimen organizado mexicano después de más de una década de intentos. Demostrar que la inteligencia funciona cuando se aplica con paciencia,
con método y con recursos, y enviar un mensaje que rebotó en los titulares de todo el mundo. Lo que no pudo fue evitar que, durante las horas siguientes, el precio de ese logro lo pagaran 25 guardias nacionales con su vida. El martes 24 de febrero de 2026, Guadalajara comenzó a despertar de nuevo. Los mercados reabrieron. El transporte público reanudó su servicio. Las calles, vacías el domingo, volvieron a llenarse de personas que retomaban su vida cotidiana como si nada hubiera ocurrido, como si el domingo anterior no hubiera sido uno de los días más violentos que México había vivido en años. Pero algo había cambiado. En las cabañas de Tapalpa, donde un hombre de 59 años había pensado que estaba a salvo, solo quedaba el silencio del bosque y las marcas de lo que había ocurrido allí. La muerte del Mencho cierra un capítulo. Un hombre que durante más de 15 años construyó un imperio sobre el miedo, que ordenó el atentado contra Harfuch en 2020 en una calle de la Ciudad de México con 400 disparos, que desafió al Estado mexicano una y otra vez con lanzacohetes y narcobloqueos, que convirtió al CIJAYI en uno de los cárteles más poderosos y violentos del mundo, ya no está. Pero los capítulos que siguen están por escribirse. ¿Quién asumirá el control del CIJNG? ¿Cómo reaccionarán los cárteles rivales ante el vacío de poder? ¿Qué ocurrirá con las estructuras que el Mencho construyó durante décadas? Si la reducción de la violencia que se ha observado en los últimos meses se mantendrá o si el caos de la sucesión revertirá esos avances. Y también queda sin respuesta completa algo que los analistas mencionan, pero que las conferencias de prensa no abordan directamente. ¿Cuánta información? ¿Cuántos nombres? ¿Cuántas rutas se fueron con el Mencho? ¿Cuánto de lo que él sabía se perdió en ese vuelo entre Tapalpa y Morelia? El Estado mexicano demostró que puede alcanzar al hombre más protegido del crimen organizado. Demostró que la inteligencia, cuando funciona, puede más que el dinero y el miedo. Demostró que hay una generación de soldados, de analistas, de funcionarios dispuestos a jugar su vida en operaciones que muchos pensaban imposibles. Pero México sabe también, por experiencia propia, que matar a un capo no es lo mismo que terminar con un cártel. Y la pregunta que queda flotando, la misma que flota después de cada gran operativo, después de cada caída, de cada gran nombre del narco mexicano, es siempre la misma. ¿Fue este el principio del fin del CIJNG? ¿O fue simplemente el fin de un hombre y el comienzo de algo que todavía no tiene nombre?